Hola, muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Me da mucho gusto estar con todos ustedes para compartir nuestro tema. Mi nombre es Mauro González González y voy a estar a cargo de la presentación del día de hoy, con el uso de Excel en la era de la inteligencia artificial. Como saben, nuestra dinámica va a ser que ustedes pueden ir haciendo las preguntas que tengan a lo largo de nuestra conversación, que va a ser de 45 minutos, una hora. Pueden ir anotando en el chat, en las redes sociales, a donde ustedes nos estén visualizando sus preguntas y las iremos contestando, ya sea a lo largo de la charla conforme vayan llegando, y al final también dejaremos un espacio para todas sus preguntas, sus interrogantes, sus comentarios. Pues muy bien, me da mucho gusto tenerlos y pues vamos a iniciar el día de hoy. El uso del MS Excel en la era de la inteligencia artificial. Y bueno, ¿qué no decimos de la inteligencia artificial y de la era en la que estamos? Déjenme platicarles que hace muchos años en mis conferencias, cuando hablábamos del tema del cambio, de la adaptabilidad, de la tecnología, me gustaba hacer esta pregunta al inicio de la conferencia y era si ustedes, si el auditorio, si nuestros participantes consideraban que estábamos en una era de cambio. Que levantara la mano quienes creían que estábamos en una era de cambio y como ustedes sabrán, pues la mayoría, si no es que todos levantaban su mano para indicar que consideraban que estábamos en una era de cambio. ¿Por qué? Pues porque todo cambia, ¿no? Todo cambia, todo evoluciona y bueno, ya no es algo nuevo decirlo, pero los cambios que se han dado a finales del último siglo y en lo que llevamos de este, pues son vertiginosos. A muchos nos ha tocado como generación vivir un mundo muy rápido en donde venimos de una era análoga a una era digital, de una era de no computadoras o al menos no estaban democratizados su uso, a tener una computadora en la mano pegada todo el tiempo. Eh, y así han cambiado muchas cosas también, desde los valores, las ideas que tenemos en la sociedad. Y bueno, esta pregunta, una vez que yo se las hacía y que desde luego me decían, oye Mauro, pues habría que ser miope para no darse cuenta que estamos en una era de cambio, les decía, no, yo no creo que estemos en una era de cambio, yo creo que más bien estamos en un cambio de era. Estamos en un cambio de era en el cual estamos pasando de la era industrial a la era, y en ese entonces platicábamos, comentábamos lo que hoy todavía no podemos decir que es el, el nombre que le vamos a dar, ¿no? Porque si no, a lo largo del avance de la historia es como vamos a nombrar los capítulos que vivimos, ¿no? A lo largo de nuestra historia como seres humanos, pero le decíamos a la era digital al inicio de este siglo, ustedes se acuerdan, hablamos de la era de Internet, del Internet de las cosas, de la era de la información automática, pero en ese momento lo referíamos más como la era digital. ¿Y por qué hablábamos de esto? Porque referíamos cambios evolutivos en la sociedad humana, como cuando se entró a una era agrícola en donde el hombre empezó a usar estas herramientas prehistóricas como el arco, la flecha, la palanca, y fue haciendo hallazgos o fue inventando herramientas como la polea, la misma palanca que ya refería, el descubrimiento de la rueda, en donde le permitieron ser más productivo y desde luego también, si lo queremos ver así, pudo haber dejado sin trabajo a muchos que se requerían, por ejemplo, para cargar un mamut después de que se cazaba, de que se iba a la cacería de él, pero después ya con estas herramientas, pues con una palanca se subía a una plataforma y esa plataforma se podía jalar por menos hombres si le ponían algo parecido a unas ruedas, ¿no? Entonces, estas herramientas inyectaron productividad. Después podemos hablar, o hablábamos en ese entonces de la era industrial, en donde pues también la herramienta impulsada por la fuerza motriz, primero del vapor, después vino la electricidad, pues también inyectó productividad y cambió la manera en la que vemos a la sociedad, la manera en la que interactuamos, en la que se va haciendo la economía, en la que va evolucionando, y por eso decía hace un momento, hasta la manera en la que pensamos, ¿no? Plasmado en nuestros valores, en nuestra concepción del mundo. Esto, desde luego, aunado, pues, a que esta tecnología, estas herramientas son tecnología que es aplicación de la ciencia, de lo que el hombre, de lo que la humanidad va descubriendo. Y entonces yo les decía, no estamos en una era de cambio, estamos en un cambio de era porque estamos pasando a la era de la información.
a la era digital. Hoy podríamos decir, me dirían ustedes, la era del algoritmo o la era de la inteligencia artificial, porque es de lo que todo mundo habla, desde reposteros, ingenieros, médicos, abogados, contadores, a todo le estamos impactando lo que es esto de la inteligencia artificial. Y decíamos, refería, por ejemplo, una fecha que Thomas Friedman en su libro La Tierra es plana refería como ese parteaguas a lo mejor de entrar a esta era que era la caída del muro de Berlín, ¿no? Por ahí del 1989, ¿no? Como una era emblemática que algunos lo tomaban. Desde luego, esto no es algo que se pase de la noche a la mañana, sino que se viene gestando, igual que la inteligencia artificial, pues es algo que hoy tiene un boom en los años recientes, pero es algo que se viene usando desde los años 60, ¿no? Y que se viene aplicando. Y hoy lo tenemos de manera más general, la palabra que me gusta usar es de manera más democratizada, todo lo que es, todo lo que es eso, ¿verdad? Entonces, por eso es que refiero esto que yo les decía cuando hablábamos de esta era, y qué es la era, pues tal vez hoy estaríamos más de acuerdo en llamarla la era de la inteligencia artificial, pero fíjense, estamos a inicios de siglo. Hoy le hemos cambiado muchos nombres, le hemos llamado de muchas maneras. Hoy tal vez lo que está captando nuestra atención, lo que en donde está nuestro foco es esto que hoy le llamamos la inteligencia artificial, que como les digo, para muchos no es algo nuevo, sino es una evolución y que va a seguir evolucionando y de lo cual no sabemos realmente qué impacto va a tener y hasta dónde va a llegar e inclusive cómo va a cambiar nuestra manera de vista. Esta inteligencia artificial, en donde, pues como sabemos, muchos se refiere a lo que es el uso de la información, el uso de ese Big Data para tomar decisiones de manera automática. Una de las características que tiene la inteligencia artificial no nada más es la automatización, sino el aprendizaje que permite tener a las máquinas, a los sistemas, a los robots, a los bots, en donde hoy ya no los entendemos estos robots nada más como androides, estilo los que salen en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Sino como aplicaciones que no nada más comparten información, de ahí lo que se le llamó también en tiempo pasado el Internet de las cosas, sino que además aprenden. Esa tal vez podemos decir que es el atributo principal de esta era, de esta inteligencia artificial, el aprendizaje de los sistemas para crecer y poder hacer cosas más allá de las que hoy hace el ser humano, desde luego, hoy con el aprendizaje de todo lo que ha creado el ser humano. Esta inteligencia artificial pues permite entonces a los sistemas tomar decisiones y después eventualmente irlas mejorando, irlo haciendo mejor. ¿Por qué un auto se maneja solo? Pues no porque un ser humano o un grupo de seres humanos hayan programado, le hayan enseñado cómo manejarse, ¿no? Sino porque toma información, porque analiza parámetros, porque sí repite las primeras cosas, los primeros patrones que hace el ser humano, pero sobre todo los mejora y evita errores. Esto pues nos podría llevar eventualmente en el futuro a que tal vez estará prohibido que un ser humano tome un automóvil, se considerará un delito, ¿verdad? Porque el ser humano puede tener un error que cueste vidas, mientras que la inteligencia artificial ya no. Y también hay muchos juicios, prejuicios, muchas ideas alrededor de la inteligencia artificial, de la ética de la inteligencia artificial y hasta los planteamientos de si nuestra tecnología ha evolucionado más rápido que la madurez de los seres humanos. Si no somos unos bebés con unas armas peligrosas en las manos, si no estamos cayendo en la trampa de la evolución, porque tenemos muy rápidamente tecnología que está avanzando y que, como lo plantean algunas películas, ¿no? Estas máquinas toman el poder de los seres humanos o, en otro contexto, los seres humanos nos autodestruimos con esta inteligencia artificial. Pero bueno, temas para, para otro webinar y otros expertos. Entonces, pues surgen estos paradigmas. La inteligencia artificial puede ser tomada como una amenaza en la cual nos vamos a quedar sin trabajo, en la cual va a desaparecer la humanidad o se va a reducir, o una oportunidad, como ha sido en los cambios que refiero, ¿no? El cambio de la era prehistórica a la era agrícola, el cambio de la era agrícola a la era industrial, y ahora de la era industrial a esta era informática o la era del algoritmo, o tal vez más comúnmente llamada la inteligencia artificial. Y creo que hoy en día muchos consideramos que realmente es una oportunidad, porque
dado el recorrido breve que hicimos de esta explicación de la evolución, pues la evolución es constante. Siempre va a haber tecnología creada a partir de la ciencia aplicada y para mejorarnos la vida, para ser más productivos, para buscar el bienestar de los seres humanos, nunca debemos de olvidar que ese es el foco, el ser humano como centro de los avances tecnológicos y desde luego con esto el bienestar de nuestro hábitat que es este planeta en el que hoy estamos y representa siempre estos avances de tecnología una oportunidad. Creo que muchos los entendemos como una oportunidad en donde desde luego nos invita a desarrollarnos, nos invita a mejorar nuestras habilidades, nuestras competencias, porque como lo referíamos en la era agrícola, ¿no? Seguramente hubo seres, hombres en la prehistoria que reclamaron a algún dios porque ya no los invitaban a la casa del mamut, ¿no? Pero seguramente muchos sí se dieron cuenta que iban a ser invitados a la casa del mamut o podían convertirse en líderes de cacería si aprendían a usar estas herramientas, si las utilizaban de manera productiva, si construían estas herramientas, si enseñaban a usar estas herramientas, es decir, si iban cambiando su organización, su trabajo, a través de estas herramientas. Y así pasa con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial constituye una herramienta muy poderosa de la cual pues podemos aprovechar los seres humanos para sacarle mejor provecho, para trabajar menos duramente, más inteligentemente y desde luego tener un compromiso social para aquellos que no tengan la posibilidad de tener acceso, ¿verdad? A esta tecnología o aprenderla, pero buscar un mayor bienestar general para la sociedad, la humanidad. Esto como una introducción a nuestro punto, porque pues dentro de esta evolución, pues se habla de qué cosas se van a dejar de usar, qué tecnologías ya van a desaparecer, qué trabajos van a desaparecer, qué profesiones van a desaparecer, y si ya ni hace falta estudiarlas, conocerlas. Y creo que aquí podemos hacer una analogía muy reciente que tenemos como por ejemplo con las calculadoras, ¿no? Imagínense que cuando empiezan a surgir y a popularizarse el uso de las calculadoras, se pensara que ya no era necesario aprender matemáticas o álgebra, porque pues ya teníamos máquinas cada vez más a la mano para poder hacer estas operaciones. Pues realmente no fue así. Creo que nadie tenía que dejar de aprender matemáticas o álgebra, inclusive en las escuelas muchas veces se forzaba que se aprendiera primero sin estos equipos, sin estas herramientas, para después utilizarlas y sacarle un mayor potencial y poder hacer cálculos, poder hacer operaciones, aplicaciones más poderosas con ayuda, con aliados de esta tecnología y no visto como un enemigo. Pues algo así consideramos muchos va a ser la inteligencia artificial, ¿no? ¿Desde qué perspectiva lo veamos? Podemos verlo desde una perspectiva pasiva, en donde, pues, si yo pienso que el trabajo debe de ser duro o arduo y debe ser más enfocado en el hacer que en el pensar, pues no nada más la inteligencia artificial va a venir a quitarme mi trabajo, sino cualquier otra herramienta, ¿no? Entonces la inteligencia artificial se vuelven como esas calculadoras en su momento que entraron, que nos permiten, como su definición lo dice, herramientas, ayudar a potenciar nuestro trabajo, ayudar a quitarnos tal vez tiempo operativo o más operativo para podernos enfocar a tiempo más estratégico y junto con estas herramientas y otras más que surjan, poder generar más valor a nuestros clientes, a nuestro mercado y desde luego en beneficio propio para uno mismo y desde luego para la sociedad, para los clientes. Entonces, en ese sentido, yo creo se da estos cambios de la inteligencia artificial y por eso es que la evolución es constante y es una oportunidad para evolucionar. Y fíjense, anteriormente también hablábamos de lo que era el analfabeto informático, ¿no? Este analfabeto informático, como un término que se acuñaba en torno, pues todo al mundo de las computadoras, de la telemática, de la informática, pues se decía que era la persona que antes que no sabía usar las computadoras a inicios de los 60, finales de los 60, principios de los 70, ¿no? Alguien que no sabía utilizar una computadora, claro, en México pues se popularizó más el uso de las computadoras por ahí de los 80, finales de los 80, principios de los 90. Pero después, a finales del siglo pasado, pues hablaba de que una persona que no sabía convertir datos en información, pues las computadoras, pues ya era algo como la escritura que todos deberíamos saber para poder generar este valor. Actualmente, si hablamos del analfabeto informático, pues estaríamos hablando de personas que no saben automatizar su toma de decisiones con las herramientas que se tienen a la mano, ¿sí? Porque ahora todos tenemos, o la gran mayoría, esta herramienta
Yo les decía que mi mamá, por ejemplo, que es una persona ya de la tercera edad, pues no sabía ni siquiera usar el control de la videocasetera o hasta de la televisión. Yo y manejo una computadora perfectamente. ¿Cuál computadora maneja? Pues esa que se llama smartphone o teléfono inteligente y que hasta me manda mensajes multimedia ya, ¿no? Porque se ha hecho tan accesible, tan, tan fácil de utilizar, que a veces ni sabemos que estamos utilizando una computadora y con aplicaciones mucho más complejas de las que llevaron al hombre al año. Entonces, ahí se hablaba del analfabeto informático. Hoy tal vez quien no sabe aprovechar estas tecnologías a su favor y desde luego evoluciona con estas, pues no nada más por la inteligencia artificial, simplemente por la evolución del mundo, del planeta, de la sociedad, pues estaremos condenados a desaparecer, ¿verdad? Pero entrando a lo que es el core de nuestro tema. Y entonces dentro de todas esas tecnologías, esas herramientas que pudieran desaparecer, que pudieran o que se vislumbran como que la inteligencia artificial nos diría, ya para qué las aprendes, ya para qué las usas, ya para qué las perfeccionas, si finalmente ya tenemos aplicaciones de inteligencia artificial. Se pasará lo mismo con esta herramienta tan fabulosa que es la hoja de cálculo electrónica. Y me refiero a Excel porque es la de Microsoft, porque es la herramienta más usada, más popular, no es la única, ya hay y muchas, por ejemplo, tenemos la de Google, ¿no? Sheets de Google, y que son muy buenas, pero creo que la que lleva la delantera y la que es la más popular es la MS de Excel, ¿no? La de Microsoft. Y conste que no nos da comisión Bill Gates por hacer el comercial, ojalá nos diera, pero realmente es una herramienta fabulosa y es una herramienta que nos permite poder gestionar la información, poder hacer modelos para el análisis de información y tomar decisiones. Oye, pero si ya tenemos la inteligencia artificial, entonces, ¿será conveniente seguir usando? ¿Va a seguir siendo funcional Excel? Mi respuesta es que no va a ser, no va a salir, no va a quedar en desuso una hoja electrónica, no va a quedar en desuso Excel. ¿Por qué no? Porque sí es verdad que la inteligencia artificial, y ahorita vamos a ver por qué, la inteligencia artificial puede hacer predicciones y tomar decisiones basadas en datos, aún se requiere que los datos sean normalizados, lo que quiere decir que sean limpiados, que sean estructurados, que sean acomodados, que sean organizados para funcionar correctamente y alimenten a estos sistemas que van a hacer estos algoritmos basados en redes neuronales para tomar decisiones. Entonces, quedará en desuso la hoja de cálculo de Excel ahora en la era de la inteligencia artificial, pues al menos lo que vislumbramos en este momento, pues es que no va a quedar en desuso MS Excel. Y ahorita vamos a ver por qué. Para entender un poco en qué basamos algunos consultores, no nada más su servidor, esta idea, pues veamos rápidamente cuáles son los pilares sobre los que se sustenta esta tecnología de inteligencia artificial, que como ya lo decíamos, no nada más son robots, no nada más son chats, no nada más son aplicaciones, sino que es toda esta serie de programación que permite tomar decisiones. Primero, y lo hemos estado mencionando mucho, esto de el algoritmo, los algoritmos y los modelos sobre los que se basa esta tecnología. ¿Qué son los algoritmos? Pues representaciones matemáticas que representan o que simbolizan, bueno, o que más bien modelan fenómenos que están ocurriendo desde cuestiones muy simples hasta cuestiones muy complejas, pues de hecho todos lo que hacemos cuando planteamos un problema matemático en una ecuación, pues es precisamente hacer un algoritmo matemático que representa cuál es la ruta y que eventualmente, si hay alguna incógnita, despejamos o resolvemos. Entonces, algoritmos matemáticos. Se basa en datos. Este insumo es importantísimo para la inteligencia artificial, pues representa el combustible del cual pues va a entender qué es lo que está pasando, esta programación va a aprender y va a tomar decisiones y eventualmente va a mejorar estas decisiones que digamos que es la parte importante de la inteligencia artificial, ¿no? Este aprendizaje que se da, llamado Machine Learning, que lo vemos en la tercera barra, y que puede ser un aprendizaje supervisado por el ser humano, por otros sistemas,
puede ser un aprendizaje autónomo, no necesariamente supervisado, que es a donde entran muchos aspectos filosóficos y éticos también, de hasta dónde se puede generar, permitir ese aprendizaje no supervisado, o por refuerzo, por estadística, diríamos matemáticamente, porque es lo que siempre se ha hecho y seguirlo haciendo, pero mejor. Esto implica modelos de análisis y de conexión de datos que se le llama redes neuronales artificiales, porque trata de emular precisamente la estructura de las neuronas del cerebro, que es un organismo que está, bueno, que ha ido creciendo y evolucionando para tomar decisiones complejas. Entonces, en estas redes neuronales, que es como la generación actual de las computadoras más poderosas, pues busca precisamente emular este funcionamiento del cerebro humano desde un enfoque sistémico. Y esto nos lleva pues a un procesamiento del lenguaje natural, o NLP que se le llama, que es la capacidad de que las computadoras se puedan comunicar, entender, y no nada más entre los seres humanos, lo que se le llama cibernética, sino también entre ellas, interpretar e inclusive hasta generar un lenguaje entre ellas natural que sea muy similar al del ser humano. Aquí ya hemos tenido noticias, a lo mejor algunas muy fantasiosas, otras no tanto, de computadoras que de repente o sistemas que se empiezan a comunicar ya en un lenguaje que el ser humano no entiende, ya han tenido que desconectarlos, ¿no? Y finalmente, pues el sentido de la inteligencia artificial y de cualquier tecnología, pues llevarnos a un bienestar a través de tomas de decisiones que busquen, pues, una búsqueda planificada de los resultados, de los procedimientos que se lleven a cabo y la optimización de estos resultados. Esto es sobre lo que se basa la inteligencia artificial, la programación de la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué dices, Mauro, que no va a desaparecer, o al menos al momento no indica que vaya a desaparecer el uso de esta maravillosa herramienta que es Excel? Pues precisamente por el pilar número 2, que habla de los datos. Los datos, como bien lo mencionamos, pues es el combustible que utiliza la inteligencia artificial para poder tomar decisiones. Estas decisiones predictivas, en donde hoy en día, pues sabemos que se te generan de muchos entornos, de muchas condiciones, de muchos insumos que se han creado a lo largo de los años, de los últimos años, en donde no nada más son los datos como tal, sino la tecnología que ha venido evolucionando para poder ir retomando, poder ir levantando y guardando esta información, para poderla ir almacenando, que antes pues no era posible, no teníamos sistemas de almacenamiento, sobre todo con toda de la información que se genera, y también transmitiendo y compartiendo esta información. O sea, esto es todo un sistema de tecnología y de sistemas en sí que hacen hoy posible poder tener lo que le llamamos la Big Data y la explotación de esta Big Data, eh, que es el consumo, es el universo de datos que están disponibles hoy en día y que permiten precisamente, gracias a que se pueden almacenar y gracias a que tenemos sistemas poderosos, computadoras poderosas con una estructura de neuronas, eh, emulación de neuronas, eh, poder predecir lo que va a pasar a partir de los datos que tenemos y tomar decisiones. Esta Big Data, pues, implica el conocimiento, el tratamiento y análisis de grandes cantidades de datos cuyo tamaño hace imposible manejarlos con herramientas de base de datos analíticas y convencionales. Esta Big Data es toda la información que tenemos disponible y que hoy ustedes seguramente no me dejarán mentir, pues nos lleva al punto de entender que la confidencialidad hoy ya no existe, ¿no? Hoy vivimos en un mundo transparente en donde todo lo que hacemos, a dónde nos movemos, lo que compramos, lo que vendemos, hasta de lo que nos enfermamos, pues se sabe, se conoce. Esa confidencialidad que no existe antes. Hablábamos en algunos cursos o conferencias de que los teléfonos nos escuchaban y era como muy escandaloso, ¿no? Creo que hoy es un dato que todos sabemos a la perfección. Y no necesariamente porque nos vayan a secuestrar o vayan a delinquir sobre nuestra persona, sino porque esta información se busca pues para que los productores de bienes y servicios nos puedan atender mejor, nos puedan diseñar un mejor producto, puedan adelantarse a nuestras necesidades y puedan vender más. Pero hoy esta confidencialidad no existe. Entonces, gracias a esta gran cantidad de información que a veces queramos o no está a disposición del mundo,
pues es que las computadoras y sus sistemas, sus algoritmos, pues pueden trabajar con ella, tenerla y predecir lo que ustedes y yo vamos a hacer el día de mañana. Desde compañías de seguros que ya no necesitan hacerte un estudio médico para saber qué tan susceptible estás a una enfermedad o un riesgo por un accidente, hasta predecir qué es lo que te gusta ver en la televisión, en las series, en estas plataformas, o por ejemplo, si eres sujeto a un crédito, ¿no? Y esta es la Big Data, esa gran información que hay. Pero esta Big Data, pues, ha tenido que perfeccionarse o documentarse y sistematizarse lo que es el proceso de análisis de esta Big Data con algo que se le ha dado por llamar y que tal vez tampoco es un término tan común, digo, tan ajeno a todos nosotros, que es el Business Intelligence. Y que se han dado muchas derivaciones de este nombre, inteligencia de mercado, ¿verdad? También es uno de los nombres que se le da, pero es a través de lo que es el Business Intelligence, que es esta capacidad que se tiene, toda esta tecnología, los sistemas, los métodos, para poder explotar esta Big Data y poder tomar decisiones rápidas y correctas a tiempo. Por eso la pregunta, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿cómo gestionamos los datos? Seguramente ya tenemos mucho de esta tecnología simplemente en sistemas llamados ERPs o CRMs, ¿verdad? Y muchos más que nos permiten poder hacer uso de esta Big Data y poder tomar decisiones más rápidas y automatizar ciertos procesos. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es de que si tenemos una gran cantidad de información, que se genera desde diferentes fuentes, desde diferentes departamentos, desde diferentes sistemas, pues imagínense, sería el equivalente a que yo para saber todos los días si mi auto tiene la capacidad, tiene el funcionamiento adecuado y el combustible, las condiciones para llevarme a mi oficina o para llevarme a Acapulco, o no, yo tuviera que analizar todo el motor y todos los cables y todas las conexiones y todos los sensores que trae, pues eso es imposible, ¿no? Que se están generando y que a lo mejor un pequeño fallo en alguno de los sensores puede hacer que el carro no arranque, o a lo mejor un gran fallo en varios sensores puede hacer que el carro camine y que parezca como que va a funcionar de manera correcta, pero que en el momento o en el lugar menos idóneo me deje tirar. Entonces, pues este es el problema que teníamos cuando se empieza a desarrollar toda esta tecnología y estas metodologías de gestión por indicadores. Aquí está este esquema de esta consultora Gartner que habla de este problema que tenemos, y por eso es que surge esto que les decía que es el Business Intelligence. Porque en un mundo lleno de tantos datos, de tanta información que se está generando. Ahora el problema no era obtener información importante y relevante para poder tomar decisiones, para poder medir. Ahora el problema se volteaba al otro lado, que era esta que le llaman ahora la disonancia cognitiva, ¿no? De la cual pues somos presos todos en el mundo, que es una gran cantidad de información que nos ahoga, que nos confunde, que nos abruma, que nos deprime. Y esto que les estoy diciendo, no crean que estoy exagerando, de alguna manera este efecto de la telecomunicación que podemos tener ahora en tecnologías como las redes sociales, pues nos tiene muy asustados como sociedad, dicen los expertos en estos temas neurológicos, psicológicos. ¿Por qué? Porque el ser humano se deprime no nada más por falta de información, también por exceso de información. Hoy vivimos sociedades que nos tribalizamos, porque hoy tenemos voz con el Internet 2.0, en donde no nada más escuchamos, sino que también podemos dar nuestra opinión y podemos comunicarnos con personas de interés, al menos mandarles un tweet. Y entonces, pues tenemos esta disonancia cognitiva en donde vivimos asustados y algunos sectores de la sociedad hasta piensan que el mundo va peor, ¿no? Que se va a acabar. Desde luego no vivimos en Disneylandia en ningún país, pero no necesariamente es que el mundo vaya peor. Hay mucho adelante, mucha tecnología. Pero como dice Steven Pinker, este maestro humanista de Harvard, dice, no es que el mundo vaya peor, sino que los telescopios de la maldad se han mejorado. Y que a lo mejor estaba hablando con esto, pues de toda esta tecnología, de todos estos teléfonos, estas cámaras de video que todos traemos, en donde muchas veces nos da por documentar lo que pasa mal, pero no lo que pasa bien. Entonces, ¿en dónde está la solución? Pues precisamente lo que se le ha dado a llamar el Business Intelligence, que es precisamente una metodología para organizar estos datos, hacer los cálculos y presentarlo de manera gráfica. Hablaba hace un momento del automóvil,
en donde yo tengo un tablero de control. Pongo este ejemplo porque creo que es el que todos podemos entender de manera más fácil. Em, tablero de control que me permite rápidamente tomar decisiones o poder conocer cuál es el estatus del funcionamiento de los sistemas más importantes, apretar algunos botones para hacer preguntas que no son recurrentes o que no son comunes, pero las preguntas comunes estármelas respondiendo siempre a partir precisamente de indicadores. Preguntas comunes que siempre, independientemente de cuál sea el auto y cuál sea el objetivo de viaje, va a ser el conductor el que toma decisiones, pues cómo está la gasolina, cómo están los niveles de aceite, cómo está la temperatura. Preguntas que no necesito apretar botones, sino que ya de manera gráfica en todo momento me lo está presentando de las condiciones del sistema del cual yo necesito saber. Fíjense cómo en esta gráfica podemos ver pues ese procesamiento que ya no es tan nuevo hoy en día, ¿no? Los datos que se van generando desde diferentes fuentes y que llegan a sistemas que permiten procesarlos y que nos permitan poder pues generar indicadores, a donde aquí todavía no estamos hablando de la inteligencia artificial ya como conocemos. Es desde luego digamos, una generación de inteligencia artificial primitiva todavía, fíjense, ya hasta podemos llamarle primitiva porque es el procesamiento que estamos dando esa información, pero que ya no tenemos que gestionar tanto la información porque ya nos puede poner de manera gráfica, ya se va procesando dentro de nuestras computadoras para que las preguntas recurrentes, como ahorita lo decía, la gasolina, el aceite, la temperatura, nos las esté mostrando en todo el tiempo, pero también tener la capacidad de poder nosotros hacer las preguntas que queremos con esto que es el cubo de información, y eso es lo que conocemos como el Business Intelligence. Business Intelligence, aunque es una palabra que se acuña del inglés, como por ejemplo los términos informáticos o computacionales, pues en algún momento se pensaba que era una palabra de moda, ¿no? Otro anglosismo, pero realmente a lo que se refiere es a esta técnica, a este proceso, y que tal vez el hombre prehistórico lo hacía desde siempre para tomar decisiones, pero que se va perfeccionando ahora con la cantidad de información y con las tecnologías que tenemos. Y este proceso de trabajar esta información para tratar de no llegar a esa disonancia cognitiva de perdernos, asustarnos, ahogarnos en tantos datos, pues implica pues el proceso de integrar la información desde diferentes fuentes y desde diferentes lugares y en diferentes formatos, normalizar esta información. Esta normalización es una palabra técnica que quiere decir limpiar esa información y después poderla analizar de manera multidimensional. Ese es un tema nuevo, un nombre nuevo que surge precisamente con este concepto de Business Intelligence, pero que muchos lo hemos hecho en el mismo Excel, ahorita lo van a ver, para poder tomar decisiones rápido e inclusive presentar de manera gráfica esas preguntas que sabemos que los tomadores de decisiones siempre van a tener, y poder construir rápidamente las respuestas a preguntas que se hagan sobre el vuelo, sobre la demanda también de esta información. ¿En dónde está la buena noticia de todo esto? Pues que fíjense, este proceso de inteligencia de negocios, de Business Intelligence, pues es algo para lo que sirve la herramienta de Excel, es algo para lo que sirve. Hace un momento comentaba que pues la desaparición de la hoja de Excel, el desuso no se iba a dar, porque era necesario todavía la normalización, la estructuración de los datos, que es la materia prima de la inteligencia artificial, ¿verdad? Pues esa estructuración, esa normalización de los datos es esto, el proceso de Business Intelligence, que implica, y si ustedes se dan cuenta, la hoja de Excel, y si no lo saben en este momento se los estoy diciendo, seguramente muchos de ustedes ya saben que lo puede hacer, pues es una herramienta, dice Microsoft, que es la herramienta más versátil de la suite de Microsoft, porque no nada más representa una hoja cuadrícula digital, sino una calculadora muy poderosa, una base de datos muy funcional y desde luego hasta una plataforma para desarrollar aplicaciones que me permitan automatizar la gestión de información a ese grado. Por eso cuando alguien me pregunta a mí, oye, ¿para qué me sirve la hoja de Excel? Mi respuesta es para lo que te puedas imaginar, hasta donde llegue tu imaginación. ¿Por qué? Porque es una plataforma muy poderosa para poder, y bueno, entrados en este tema, para poder gestionar tu información y hacer informática, poder darle estructura, organización a tus datos, que eventualmente pues van a ser
el combustible con lo que alimente sistemas de inteligencia artificial. Digo eventualmente porque pues desde luego esto es algo nuevo, esto es algo que necesita una infraestructura, que tiene un costo, y pues desde luego en países como nosotros, pues no necesariamente todas las organizaciones estamos preparadas para entrar ya de lleno a aplicar y explotar la inteligencia artificial de grandes sistemas, ¿no? Estos pasos en qué consisten en la integración de información. Conexión a bases de datos, que Excel tiene este atributo y que ha venido mejorando y que está muy avanzado. La hoja de Excel ha evolucionado en los últimos años de manera espectacular, de manera espectacular. A lo mejor quien no esté familiarizado en esto, pues verá que la hoja es del mismo color, más o menos tiene los mismos menús, que no es cierto, han aumentado algunos, pero realmente la evolución ha sido espectacular de la hoja de Excel, y han salido otras aplicaciones también de Microsoft, que en una versión básica son gratuitas, que también son muy poderosas. La importación de datos desde otros sistemas con otra estructura. También aquí tenemos mucha tecnología que nos permite inclusive ya convertir a texto para que Excel y en diferentes estructuras de datos pueda importar esta información y clasificar estos datos, darle una forma en donde ya entramos a la normalización de estos datos, que es limpiar, quitar caracteres que no nos sirven, quitar información que no nos sirve. Uno de los errores muchas veces al importar información, me ha tocado como consultor en Business Intelligence verlo en las empresas, que me dicen, oye, es que a mí Excel no me sirve porque las bases de datos que yo bajo truenan la hoja de Excel, no me cabe toda la información. Bueno, esto me lo decían cuando todavía la hoja de Excel no tenía los alcances que hoy tiene. Y si hoy me dijeran que todavía con los alcances que hoy tienen no pueden, creo que aplicaría la interrogante que yo les hacía en aquel momento. Les decía, ¿y toda esa información la necesitas ahorita y en este momento? Y la respuesta generalmente era no. Pues entonces, ¿por qué bajas toda esa información? Es como traer la cajuela del auto llena de cosas que ahorita no vas a utilizar. Las raquetas, los patines, los bolos, de boliche, o ¿los vas a utilizar? Sí, pero no ahorita. Los voy a utilizar el fin de semana, los voy a usar la siguiente semana, los voy a utilizar dentro de un mes que me voy de vacaciones. Pues entonces en ese momento los traes, no traer todo en la cajuela. Ordenar la información, consolidar, comparar, medir. Fíjense, estos son procesos que inclusive con la hoja de Excel, con sus características actuales, se puede automatizar. No es necesario estarlo haciendo de manera artesanal. Por eso el analfabeto informático, de alguna manera, si me permiten hacer esta exageración, que no lo es tanto, pues el analfabeto informático es el que lo tiene, el que lo hace artesanalmente y no tiene la capacidad de automatizarlo con una herramienta que ya tienen en su organización, como es la hoja de Excel. Y el análisis multidimensional, que aquí es a donde entramos a los llamados cubos de OLAP, técnicamente les llaman los de sistemas, que es lo que me permite poder trabajar en diferentes dimensiones y poder hacer preguntas para obtener respuestas o para ver cosas que no se ven tan simplemente. Así nace el análisis multidimensional. No necesariamente porque ya se tengan preguntas, sino porque muchas veces no se sabe ni siquiera cuál es la pregunta correcta a hacer para saber por qué se da en una situación o cómo mejorar una situación. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Este análisis multidimensional debe de permitirme, como en el cubo de colores de rugby, por eso en la lámina anterior lo veían, pues poder revolver los colores del cubo para combinar y ver cosas que no se ven a simple vista. Sí, este juego del cubo de rugby, pues es al revés, ¿no? Te dan un cubo todo desordenado y tú el que lo sabe jugar, lo ordena a que las caras en poco tiempo queden todas del mismo color. Ese es el juego, pero en la toma de decisiones multidimensionales al revés. Tú tienes diferentes dimensiones de la situación que estás analizando y de lo que se trata es que juegues y rotes las caras para que puedas ver cosas que no se ven a simple vista y tomar decisiones en ese sentido. Ahorita lo vamos a ver y como les decía, pues finalmente poder ver ciertas respuestas recurrentes que siempre se hacen pues de manera gráfica para que se pueda tomar decisiones de manera rápida. Por eso es que la herramienta que tenemos pues es la hoja de cálculo de Excel que tiene estas peculiaridades que nos permite esta eficiencia, no así con otras marcas de hoja de cálculo como es la de Google, y no porque esté haciendo un anticomercial, no, desde luego es una hoja fabulosa y que tiene otros atributos muy buenos, como por ejemplo poder trabajar en línea, pero no permite cierta eficiencia como tenemos con la hoja de Excel. Y veamos esto del análisis multidimensional.
¿Qué es lo que hacemos en la hoja de Excel con las tablas dinámicas, por ejemplo, y algunas otras herramientas que han ido inclusive evolucionando o se han ido agregando, como las Power Pivots? Estas Power Pivots son tablas pivote, pero más poderosas todavía, que me permiten poder conectar diferentes dimensiones en diferentes bases de datos. Pero vean lo que es un análisis multidimensional. Si yo les presento esta información y les presento reportes, desde luego está sumamente sencillo para hacerlo explícito, en donde tengamos por un lado las trimestres de venta en 2 trimestres, las ciudades en donde se vendió y la cantidad que se vendió. Y si yo les dijera, a ver, tomemos una decisión, ¿qué podemos mejorar? ¿En dónde detectamos un problema, si es que lo hay? ¿O sobre qué felicitamos y continuamos y lo mantenemos o hasta lo aumentamos? Pues es una vacilada preguntarlo aquí, porque aquí no se ve absolutamente nada. Pues hagan de cuenta que cada una de estas dimensiones que tenemos: mercado, cantidad, trimestre, producto, es cada una de las caras de este cubo. Claro, desde una perspectiva digital, informática, pues un cubo puede tener n caras, no cuatro, ¿verdad? Fíjense, así no dice nada, pero si yo empiezo a rotar esas caras, como mezclando esos colores, que es lo que hacemos en una tabla dinámica, por ejemplo, y hay otras herramientas, pues entonces yo puedo agrupar por trimestre, puedo agrupar por marca y puedo agrupar por plazas. Y fíjense cómo yo les decía muchas veces, para ver información que no se ve a simple vista, aquí puedo detectar brincos o faltantes de ventas cruzada de ciertos productos en ciertas plazas. Esto lo puedo confrontar, por ejemplo, con mi estrategia de promoción o de publicidad y darme cuenta tal vez que justamente en donde tengo los claros, en donde se caen las ventas o no se dan, es en donde voy combinando ciertas estrategias que no están funcionando. Y entonces inmediatamente darme cuenta qué debo de hacer, qué debo de quitar, qué debo de aumentar en la toma de decisiones. Esa es la naturaleza de los cubos de información. Poder jugar con la información, literalmente, hacer lo que se le llama el slicing and dicing, el rebanar y dividir la información para poder tomar decisiones. Pero esto implica no nada más tener la herramienta o el juguete para hacerlo, sino implica el conocimiento del negocio, el conocimiento de un área profesional, por ejemplo, mercadotecnia, publicidad o finanzas o fiscal, para poderlo hacer, entender la estrategia de negocio. Porque podemos traer a un joven que mueva a la velocidad de la luz la computadora, pero si no tiene esa experiencia en el negocio, si no tiene ese criterio, pues difícilmente podrá ver o buscar cosas a partir de lo que aquí surge. Vean por qué la importancia. Esto eventualmente después se analizará, pero creo que es muy importante. Ya tendrá que ser una generación muy avanzada de inteligencia artificial la que pueda hacer eso. Muchas veces el ser humano requiere tomar esta decisión. Por lo tanto, las dimensiones, pues serán estas separaciones que tengo, que en este caso me podrán ver las ventas por periodo, por zona, por cliente, pero el agrupar, el seccionar esta información, el diseñar cómo se va a agrupar esta información en los sistemas de información, qué tan finas o no son las dimensiones, qué tan separadas son las dimensiones, pues requiere una labor de la mente humana, a donde tiene que estar el cerebro humano en esto. Esto es lo que se hace en Business Intelligence, que es lo que decíamos, de clasificar, de darle estructura, y de lo cual pues empieza por entender qué información, de qué fuentes la voy a obtener y limpiar esa información. Limpiar no nada más quiere decir quitar la información que no quiero, sino darle la estructura que yo quiero para poder hacer un buen análisis de esa información. Pues ¿por dónde empiezo? Pues desde luego que por dónde empiezo, pues aprender, perfeccionar, profundizar mis habilidades de gestión de información, y en este caso pues diremos con la hoja de Excel. Pero como muchas veces lo digo, hoy hablamos de Excel, pero cada vez salen más hojas en el mercado, y cuando sean igual de productivas, de competitivas, pues la marca de la hoja que utilices no importa. Realmente el sentido es que aprendas a hacer business intelligence, si me permiten usar el término técnico, la capacidad de gestionar información. Y esto no va enfocado a niveles operativos, porque aquí los directores que nos escuchan podrán decir, bueno, pero pues es que yo no le estoy pegando todos los días al Excel, esto que mi equipo lo aprenda. Pues sí, a lo mejor no para hacer los que estamos manejando el Excel, pero sí para entender cómo podemos trabajar con la información, establecer controles, estructuras de nuestros sistemas de información y volvernos exigente con esa estructura que debe de tener la información, que nos permita tomar mejores decisiones. Entonces,
¿Por dónde empezamos? Pues desarrollar un conocimiento de Excel, yo le llamo aplicado. Un conocimiento que nos lleve, muchas veces me han preguntado esto y por eso lo planteo aquí. ¿Qué debo de aprender de Excel? ¿Me tengo que meter un Excel integral, un superdiplomado de 3 años, hacer un máster en Excel? No, porque Excel es una herramienta muy versátil y depende cuál sea tu ocupación, depende cuál sea tu perfil profesional, depende inclusive cuál sea tu necesidad. Pero miren, algo que yo creo todos te necesitamos aprender son técnicas de navegación inteligente. Algo que yo aprendí por mi generación, que yo aprendí a usar las computadoras sin un sistema Windows, sin un ambiente de mouse, es que cuando uno utiliza el mouse y el Windows, que es fabuloso para aprender computadoras, es extremadamente lento para gestionar la información. Por ejemplo, en Excel, pues no se puede decir que alguien usa eficientemente en Excel si no sabe usar el teclado, si no sabe usar las teclas de navegación rápida, los atajos. Créanme, ha tocado participantes, por ejemplo, en nuestros cursos de Excel, que han llegado y nos han dicho, oye, un reporte que teníamos que hacer 3 personas en 2 días, hoy lo hago yo en media hora, a ese grado. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí de reducción de tiempos y movimientos, de control de tiempos y micromovimientos, lo que le llaman slim manufacturing, ¿no? En procesos. También otro tema que debemos aprender es la construcción de fórmulas de a prueba de errores. Esta construcción de fórmulas inteligentes a prueba de errores, pues Excel ya tiene muchas características y se puede aprender un diseño que la misma fórmula vaya evitando esos errores. Que tenga, fíjense, aquí podemos hablar de una inteligencia artificial porque estamos haciendo papeles de trabajo, estamos haciendo fórmulas que nos eviten, que nos disminuyan los errores y que podamos comprobarlos fácilmente o que nos manden alertas cuando algo no sea coherente. Antes, cuando yo trabajaba como auditor y usábamos esas sábanas de trabajo en papeles, sábanas de trabajo, me acuerdo que yo decía cuando una suma no daba o había un error, ¿por qué no podrá editar la celda donde esté el error? Bueno, hoy Excel lo puede hacer así. Automatización y normalización de las grandes bases de datos. Hoy, por ejemplo, tenemos un ejercicio en donde hay una macro en donde baja información contable, la limpia, la acomoda y en cuestión de 8 segundos nos alimenta indicadores financieros. Y siempre el primer día de la sesión, de la clase, le digo a los participantes, esto si lo hicieran a mano, ¿cuánto se tardaría? Pues no falta el que dice, no, pues yo me tardaría 3 días. Les digo, no, después de la clase del día de hoy, lo van a hacer en 30 segundos. ¿Qué nos vas a enseñar programación en macros? No necesariamente. Lo van a hacer usando el teclado, usando métodos de abreviados del teclado que da eficiencia de tiempos y movimiento. Otro tema que deben de aprender, aprendan a diseñar papeles de trabajo funcionales, tanto hablando de los reportes que permitan automatizar la búsqueda y recuperación de datos como tasas de interés, índices de inflación, tasas de impuesto, niveles de indicadores de UDI, todos esos indicadores los podemos obtener de manera automática, pero hay que aprender a diseñar el papel. ¿Por qué? Porque hay características de Excel, pero hay que saberlo hacer. Fíjense, simplemente y yo hago una broma. Les digo, ¿cómo saben si es una persona anticuada la que está trabajando en esta hoja de Excel? ¿Cómo? Pone las sumas hasta abajo del... Tenemos por qué seguir estructurando nuestros papeles de trabajo como si trabajáramos en papel. Pero si se dan cuenta, pues es un vicio en donde los jóvenes, muchos de los que nos oyen probablemente ya no les tocaron estas hojas cuadriculadas, pero aprendieron de personas como yo que trabajamos con hojas de papel. Entonces seguimos estructurando, diseñando nuestros papeles de trabajo como si trabajáramos en papel y se vuelven redundantes, se vuelven pesados. Eso es Excel aplicado. Análisis y reporte multidimensional, que es lo que veíamos ahorita con los cubos de información, aprender a crear dimensiones. Y esto nos lleva a una cultura de gestión de información desde nuestros sistemas, desde los campos que pedimos en nuestros sistemas, desde el desglose de nuestros sistemas ERP, CRMs, BPMs, todos esos, pero aún si no es así, podemos exportarlos de Excel y aquí hacer las divisiones de dimensiones que necesitamos para hacer que los datos hablen y poder tomar mejores decisiones de manera rápida. Y desde luego un tema que es importante y que debemos aprender también en Excel es la seguridad de información. ¿Cómo podemos asegurar, disminuir el riesgo de robos, de corrupción de información en Excel? Estamos hablando ahorita de Excel, desde luego el tema de seguridad de información habla de muchos ámbitos, pero sobre todo ahorita hablando
de la hoja de Excel. Esas son las recomendaciones que yo les digo y entonces Excel no va a desaparecer, al menos en el corto plazo. Excel es una herramienta fabulosa, la hoja electrónica de cálculo, que debemos aprender porque esta puede ser una de las maneras en las cuales la inteligencia artificial no nos va a dejar sin trabajo, sino al contrario, nos vamos a volver una pieza clave para alimentar la materia prima, el insumo principal de la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención. Preguntas, comentarios que tengan. Vamos a leer aquí algunas preguntas que me están llegando por el chat. Ya saben, pueden hacer aquí en este momento sus preguntas. Déjenme abrir aquí el chat. Y miren, una de las preguntas que hacen aquí dice, ¿qué tanta desventaja tendría que alguien no sepa usar los atajos de teclado? Se refiere seguramente a los atajos, a los shortcuts, a las teclas de atajo. Bueno, déjenme decirles que definitivamente mucha. Parece una cosa de nada, pero realmente es importante. Si nosotros nos vamos a estas filosofías y luego metodologías japonesas del Lean Manufacturing, de tiempos y movimientos que han llevado a la productividad y que impactan de manera importante a veces reducir microtiempos o micromovimientos a que si en una línea de producción se producían al día 1000 unidades, reduciendo estos tiempos y desperdicios de tiempos y movimientos se podían duplicar o quintuplicar la producción, así pasa en Excel. De alguna manera el proceso de manufactura que estamos haciendo en la gestión de información es convertir datos a información. Entonces, créanme que es dramático, es dramático. Estoy fuertemente tentado a escribir un libro de los casos que a lo largo de nuestra vida como consultores hemos visto, de cómo hemos impactado de manera dramática desde el uso del teclado. El mouse es fabuloso, es muy importante, se sigue usando, yo lo sigo usando en mi computadora, pero en lo que es gestión de información, no nada más les da velocidad, les da mayor precisión en el momento en el que se tiene que trabajar con grandes bases de datos para prepararlas, para tomar decisiones, para hacer análisis o para cargarlas como insumos de sistemas de inteligencia artificial. Tengo otra pregunta que dice, ¿qué diferencia hay entre el uso de Excel en el sistema operativo de una máquina? Muy buena pregunta. Miren, desde luego que también se puede utilizar en el sistema iOS, pero el sistema iOS lo que hace es una emulación de lo que es el sistema Windows para usarlo. Entonces, se pierden algunas funcionalidades. Bueno, no se pierden las funcionalidades. No son tan dinámicas como en el sistema Windows, pero desde luego sirve. Habrá que valorarlo, pero una recomendación que yo hago es que si tienen un sistema de Mac, particionen su disco duro y en una parte tengan el sistema iOS con todas las aplicaciones y el poder que les da iOS, y en otra instalen Windows para que puedan tener Excel. Excel trabaja mejor, me parece a mí, en el sistema Windows, sobre todo es más rápido, más productivo. Y desde luego, pues las teclas de atajo son diferentes en el sistema Windows que en el sistema de Mac. Otro de nuestros participantes nos dice ¿qué curso debería tomar alguien que tiene un uso básico de Excel? ¿Podrá aprender inteligencia de negocios? Mire, yo realmente no concuerdo mucho con esa estructuración de Excel básico, intermedio y avanzado. Yo creo que eso era para el siglo pasado, porque generalmente se hablaba de que era básico, más bien alguien que no sabía computación, no sabía usar una computadora, un sistema operativo. Eso pues se daba mucho en mi generación, en mis tiempos, ¿no? Entonces lo primero que teníamos que hacer era aprender a usar la computadora, aprender a usar el sistema operativo, el Windows. Ahora sí que cómo imprimir, cómo moverse entre aplicaciones, cómo guardar archivos, cómo recuperarlos. Hoy en día creo que ya la curva generacional, pues los jóvenes nacen con USB en lugar de ombligo, ¿no? Entonces, realmente yo les diría que básico es en función de la aplicabilidad, es decir, qué tan complejas son las fórmulas que vas a construir, pero finalmente son fórmulas. Qué tan grandes son las bases de datos que manejas. Desde luego que si estamos hablando de cómo usa Excel, por ejemplo, un trabajo en recepción
o de secretarial básico, pues seguramente no te dará formas complejas, ni tendrá que hacer análisis de reportes, aunque no le queda mal, pues que conozca las funcionalidades. Y si estamos en áreas, por ejemplo, financieras o de ingeniería, desde luego que los modelos matemáticos son más complejos o de economía. Esa es la complejidad, pero creo que ya el básico, intermedio, avanzado no aplica, sino más bien la aplicabilidad que le des, que sea directo al uso que tú tienes. Entonces, alguien de computación básica, digamos, es porque no sabe usar la computadora o porque los modelos de Excel, el análisis de Excel que va a hacer es muy básico, ¿de acuerdo? Pero desde luego que puede tomar este tipo de cursos, a menos que no sepa usar las computadoras. ¿Por qué? Pues porque se atrasaría mucho, ¿no? Y una última pregunta que tengo por ahí, si hay alguna otra pregunta, por favor, escríbanla, no quiero abusar del tiempo de todos ustedes. Dice, aprender macros en Excel implica tener un uso avanzado de Excel. También muy buena pregunta, no necesariamente. El lenguaje de Excel, que es un lenguaje de Visual Basic for Application, es un Visual Basic más básico, pues tiene su complejidad porque es un lenguaje estructurado, ¿no? Entonces, pues no necesariamente se nos va a facilitar a todos, todos lo podemos aprender, pero siempre les digo que es como bailar. Todos nos podemos meter a clases de baile, pero a algunos se nos va a complicar más que a otros. Y la pregunta es, ¿y realmente lo necesitas? Déjenme decirles que para impactar su productividad, no necesariamente necesitan llegar a saber macros. Desde luego, si saben macros, la van a impactar, pero ya pueden hacer la diferencia, generar análisis interesantes de datos, automatizar reportes con las características que actualmente presenta Microsoft Excel sin necesidad de llegar a las macros. Esto no lo digo porque no estudien macros, ¿no? Está bien, pero porque no sientan esa presión de que solamente hasta que yo sepa macros es que voy a ser productivo en Excel. Eso no es cierto. Yo he visto a personas que, por ejemplo, son novatas en Excel y que a veces son más productivas que algunos que han tomado muchas horas de curso, porque estos que han tomado muchas horas de curso siempre buscan la manera más compleja de resolver un problema y a veces quienes son novatos o más jóvenes se van directamente a resolver el, el problema, la situación. ¿De acuerdo? Pues no sé si haya más preguntas, comentarios. em, que me dicen un ejemplo, Leti, ¿cómo es la sumatoria? No, lo que pasa es de que digo que muchas veces imagínate que tienes una columna de 200,000 renglones, porque hoy las bases de datos que tenemos no son de 10 renglones o de 100 renglones, pero imagínate que son de 200,000 renglones. Pues generalmente si quieres sumar esa columna, que a lo mejor son las ventas de enero, ponemos la sumatoria hasta abajo. O sea, como siempre lo sabemos, lo que quiero decir es de que te tienes que desplazar hasta la última celda para ver cuánto suman las ventas de enero. Mientras que si tú pones la sumatoria en la parte de arriba, pues entonces en todo momento estás viendo ahí, sin necesidad de desplazarte hasta el último renglón. Claro, este es un ejemplo, es una broma de lo que hago, pero que es aplicable, porque muchas veces estructuramos papeles de trabajo, yo les digo como si estuviéramos en papel. Eh, Hay un cuñado que hace poco me dijo, oye, necesito que me ayudes a estructurar todos estos papeles de trabajo que tengo en Excel. Y le dije, casi, casi hay que derrumbar todo. Le digo, porque son redundantes. Todos estos papeles están perfectamente bien diseñados, pero si trabajáramos todavía en papel. Entonces, fíjense, son interesantes estos conceptos, este paradigma, ¿no? Me dice aquí alguien, generar inteligencia artificial para fórmulas. No, claro, claro que es muy útil y sobre todo porque te va a ayudar a ir aprendiendo a construir fórmulas también. Excel es como bailar, hay que practicar, no nada más hace falta el curso en la computadora. Desde luego que la inteligencia artificial pues nos permite poder modelar eso, ¿no? Poder decir, oye, necesito sumar dos cantidades y la primera cantidad la tengo en la celda 1 y la segunda en la celda 2. ¿Cuál debe ser la fórmula que debo de poner? Y el chat GPT, por ejemplo, te va a decir cuál debe de ser la fórmula. Puse un ejemplo ahorita muy sencillo. Desde luego que se puede hacer, nada más que la recomendación siempre es, recuerden que estos sistemas de inteligencia artificial, el que ustedes me digan, si no lo están pagando, no sabemos a dónde se van a ir los datos. No quiere decir que hagan un mal uso. Es información que tienen que tener cuidado porque esta información queda pues, pública, ¿no? Y segundo, puede haber todavía errores. Seguramente ustedes se darán cuenta que en lo general, estas herramientas, estos chats de inteligencia artificial son muy buenos, en lo general, pero ya en lo particular, en lo que somos expertos, es más, yo los invito a que hagan una pregunta muy específica y van a ver que hay ambigüedades, hay errores. Desde luego, ¿no? Lo que es gratis cuesta. Entonces,
tomen la inteligencia artificial no como algo definitivo, sino como una herramienta que les ayuda y que les va a ayudar a adelantar procesos, como un asistente inteligente muy poderoso, pero no como el que lleva el trabajo principal. Pero desde luego que pueden utilizarlo para la construcción de fórmulas, ¿no? Y, pero siempre es importante. Vuelvo al ejemplo de la calculadora. Desde luego que es conveniente utilizar la calculadora, pero para trabajos más pesados, más poderosos. Es importante que sepamos álgebra, que sepamos matemáticas a mano también, para que sepamos sobre qué bases está trabajando la computadora. Pues yo les agradezco mucho, mucho su atención. Espero les haya servido esta, esta plática, esta reflexión que tuvimos. Y ya saben que nos pueden contactar en GSGM Fintax a estos teléfonos, con estos correos, cualquier duda, cualquier comentario sobre este webinar, también sobre la información de nuestros cursos, de nuestro diplomado en Business Intelligence con Excel que tenemos, si a ustedes les interesa, o algún curso cerrado, también los diseñamos a la medida de sus organizaciones, pues no duden en contactarnos, nos dará mucho gusto contribuir al desarrollo, al crecimiento de sus organizaciones. Mi nombre es Mauro González, les agradezco mucho su atención y que tengan muy buena tarde. Hasta la próxima.